Hola, aquí tengo estas preciosas botas, están tejidas con gancho. Aquí tiene la parte de abajo. Ahí la tenemos, está preciosa. Mire la parte de arriba. Ahí lo tiene. Aquí tenemos el tobillo. Está muy bonita la forma que hace, toda completa. Es muy fácil, rápido para tejerse y muy calientitas. Están preciosas. Estas botas las voy a tejer con este hilo, es estambre angora grueso, con el gancho, la letra J, que son 6 milímetros. Le voy a dar la medida de la parte de arriba de la bota para que tenga idea qué medida tejer según el hilo o estambre que tenga. Son 4 pulgadas y media, que son 11 centímetros y medio. Y de arriba, con el total de puntos sin disminuciones, tenemos 10 pulgadas y media, que son 26 centímetros y medio. Tenemos 30 cadenas. Empezamos en la segunda cadena a tejer medio punto en cada punto de cadena. Vamos a tener un total en la primera vuelta de 29 medios puntos. Ahí terminé la primera vuelta. En el último punto de cadena, una cadena para empezar cada vuelta. Vamos a tejer, le damos vuelta al tejido y tejemos 7 vueltas con los 29 medios puntos en cada vuelta. Para empezar cada vuelta tejemos una cadena. Tejí 7 vueltas para empezar a disminuir en medio. Voy a tejer una cadena para empezar la vuelta 8 y tejo 14 medios puntos para estar a la mitad del tobillo. Aquí tengo los 14 medios puntos. Voy a hacer una disminución. En este punto solamente tomo la lazada. En el siguiente empiezo el primer medio punto de los siguientes 14 puntos de la vuelta 8. Tomo la lazada del primer punto de los 14 y ahí tengo 1 y la disminución 2, y así contamos hasta tener los últimos 14 puntos y termino la vuelta 8. La vuelta 8 tenemos 28 puntos. Vamos a tejer la vuelta 9 con los mismos puntos, 28 puntos en la vuelta 9. Vamos a tejer la vuelta 10, una cadena y tejemos 14 puntos para hacer una disminución. Aquí tengo los 14 medios puntos. Vamos a hacer la disminución, una lazada. El siguiente punto es el primero de los siguientes 13 medios puntos. Ahí tenemos la disminución y tenemos 1, 2, 3. Así terminamos la vuelta 10 con 13 medios puntos. En la vuelta 10 tengo 27 medios puntos. Vamos a tejer la 11 con los mismos 27 medios puntos. No vamos a hacer disminución en esta vuelta. Ok, ahí terminé la vuelta 11 con 27 medios puntos. Se fija la forma que va haciendo. Vamos a continuar la vuelta 12. Vamos a disminuir en esta vuelta. Tejemos 13 medios puntos para hacer la disminución de un punto. Ok, perfecto. Ahí tengo los 13 medios puntos, la lazada para hacer la disminución. Y este es el primer medio punto del siguiente espacio de 13 medios puntos para terminar la vuelta 12. En la vuelta 12 tenemos 26 medios puntos. Vamos a tejer la 13 con los mismos puntos
26 medios puntos en la vuelta 13. Ok, la vuelta 13 está terminada con los 26 medios puntos. Vamos a tejer la vuelta 14. Tejemos 13 medios puntos para hacer una disminución. Es la última. Ahí tengo los 13 medios puntos de la vuelta 14. Vamos a hacer la disminución, una lazada. En el siguiente punto es el primer medio punto de 12 medios puntos que tenemos para terminar la vuelta 14. Vamos a terminar esta vuelta con 25 medios puntos, que es la medida para empezar la parte de abajo, la vuelta 14. Vamos a tejer una última vuelta, la vuelta 15, con los mismos 25 medios puntos en esta vuelta, la número 15. Ahí está terminada la vuelta 15 con los 25 medios puntos y está terminado el tobillo. Vamos a empezar a enumerar desde la primera vuelta la parte de abajo, siempre tejiendo una cadena para empezar la vuelta. En el primer espacio vamos a tejer 2 medios puntos en un solo espacio y tejemos 10 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 2 medios puntos en un solo espacio, una cadena, pasamos un espacio y en el siguiente 2 medios puntos en un solo espacio, 10 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el último, 2 puntos en un solo espacio y terminamos la primera vuelta. La segunda vuelta, le damos vuelta al tejido y tejemos 14 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el espacio de cadena tejemos 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Aquí tenemos el primer medio punto. Hay que correr un poco los puntos para poder tejerlo, que no se nos vaya a pasar. Tejemos los siguientes puntos, que son 14 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y está terminada la segunda vuelta. Aquí ya tejí la cadena para dar vuelta y empezar la vuelta 3. 2 medios puntos en el primer espacio y 15 medios puntos, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el siguiente, 2 medios puntos en un solo espacio, una cadena, pasamos un espacio y en el siguiente 2 medios puntos en un solo espacio y vamos a tejer 15 medios puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el último espacio tejemos 2, 1 y 2. Ahí está la vuelta 3 terminada. Empezamos la vuelta 4, le doy vuelta al tejido y tejemos 19 medios puntos para llegar al espacio de cadena. En el espacio de cadena vamos a tejer los 7 medios puntos como tejimos en esta vuelta, los 7 medios puntos, y seguimos para terminar la vuelta 4 con 19 medios puntos. Ahí está la vuelta 4 terminada. Vamos a empezar la vuelta 5. Tejo la cadena, le doy vuelta al tejido. En el primer espacio tejemos 2 medios puntos. En el siguiente espacio vamos a empezar a tejer el primer medio punto para tener 20 medios puntos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En el siguiente tejo 2 en un solo espacio, una cadena, paso un punto, y en el siguiente 2 en un solo espacio, y voy a continuar para tejer 20 medios puntos. Ok, la vuelta 5 la voy a terminar. Aquí tengo los 20 medios puntos. En el último espacio tejemos los 2 en un solo punto y ahí está terminada la vuelta 5. Empezamos la vuelta 6 con una cadena, le doy vuelta al tejido y tejemos 24 medios puntos, uno en cada espacio. Los 7 puntos altos en el espacio de cadena, así como esta vuelta de punto alto, y continuamos para tejer los 24 medios puntos y terminamos la vuelta 6. Vamos a tejer las últimas 2 vueltas de la parte de arriba. Esta vuelta la vamos a tejer diferente a las anteriores. Es una cadena y 27 medios puntos, uno en cada espacio. 27 medios puntos.
Ok, aquí estoy en la vuelta 7. Tejí los 27 medios puntos. Es la vuelta 7. Una cadena. Paso un espacio. En el siguiente empiezo con 27 medios puntos, uno en cada espacio hasta el último, y terminamos la vuelta 7. Ok, ahí está la vuelta 7. Vamos a tejer la última vuelta, la cadena. Empiezo a tejer 27 medios puntos, uno en cada espacio, y tejemos los 7 puntos altos en el espacio de cadena, y continuamos para terminar la vuelta 8 con los 27 medios puntos hasta el último espacio. Ok, ahí está terminada la vuelta 8. Esta es la forma que debemos de tener. Vamos a tejer 5 vueltas con los mismos puntos, que son 61 medio punto en total. Empezamos como las demás vueltas. En este espacio le damos la vuelta hasta aquí, nos regresamos y tejemos 5 vueltas de medio punto sin aumento. Ok, ahí tengo las últimas 5 vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de medio punto. Tenemos que tejer una vuelta más, es la última vuelta que vamos a tejer, pero antes de tejer esta vuelta necesitamos tener la medida, porque esta vuelta es la final. Teniendo ya la medida, aquí se la voy a dar. Son 8 pulgadas y media, que son 21 centímetros y medio. Vamos a tejer la última vuelta, es una cadena, y hacemos una disminución al empezar la vuelta. Aquí tengo la lazada, el siguiente punto, ahí termino la disminución, y tejemos los mismos puntos y hacemos una disminución al final de la vuelta. Vamos a tener un total de 59 medios puntos en esta vuelta número 6, que es la última. Ok, aquí vamos a terminar la vuelta 6 con la última disminución. Aquí está la primera lazada. En el último punto tejemos el espacio y ahí tenemos una disminución. Aquí vamos a cortar el hilo con suficiente espacio para coser la suela. Ahí está cortada. Vamos a enhebrar el hilo y ponemos este lado donde están los puntos altos al lado derecho. Vamos a tomar este lado como el lado derecho de la bota y empezamos a unirlo en esta parte de la suela. Vamos a enhebrar la aguja. Ok, aquí tengo ya la aguja enhebrada. Vamos a empezar a unirlo en este espacio. Aquí tengo el primer espacio de la cadena. Vamos a tomar el lazo de adentro de la cadena. No podemos tomar los dos hilos porque es demasiado grueso. Quedaría la costura demasiado marcada. El lazo de adentro de la cadena y el lazo de adentro de la cadena en cada punto. Ahí está cada lazo. Vamos a terminar hasta el último espacio. Enseguida vamos a coser este lado después de que terminemos la suela. Aquí terminé de unir la suela. Tenemos un último medio punto, lo tomo también igual y lo anudo
corto el hilo ahí. Ya está terminada la suela. Vamos a empezar, aquí anudé el hilo para coser la parte de atrás. Se fija que tiene la misma forma, cada vuelta coincide con un lado y otro. Tenemos que ponerlos la misma distancia. Aquí hay que marcarlo para que no tenga movimiento. Aquí anudé el hilo. Este va en esta parte. Tomo estos dos. La parte de adentro. La parte de adentro. La parte de adentro, porque es el derecho la parte de adentro. Voy a tomar la parte de adentro. Ahí está. Aquí tenemos el punto, la parte de adentro. Así vamos a ir cosiendo cada espacio hasta terminar hasta la parte de arriba. Aquí tengo la bota terminada. Aquí empecé la costura del lado de la parte de atrás. Está al lado revés. Voy a perder las puntas y la pongo al lado derecho. Ahí está terminada. Ahí está al lado derecho la pieza. Así como tejimos esta, vamos a tejer la segunda igual. Ahí le muestro mis botas terminadas. Aquí tiene el espacio de arriba, está suelto y está ajustado en esta parte. Ahí las tiene. Le muestro el lado. Están a la medida, están preciosas. Espero que le guste, que las deja en el color que prefiera, la medida que necesite. Y aquí estoy para vernos el próximo video. Gracias.